Bueno, ¿se acuerdan que hace un ratito, cuando hacíamos una suerte de vuelo rasante por las noticias del día, contábamos que una de las noticias del día tiene que ver con que hay una decisión que tomó el Tribunal Oral Federal, el TOF 2 de Comodoro Pi, que le dio a Ricardo Jaime un plazo de 3 días hábiles para presentarse en el tribunal, justamente para cumplir en la cárcel la condena a 6 años por la tragedia ferroviaria de Once. A mí me parece que es una de las noticias del día. Recordemos que Jaime estuvo preso casi 7 años, recuperó la libertad en marzo del año pasado y ahora se sabe que va a tener que cumplir la sentencia en la cárcel después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Para hablar de este fallo del Tribunal Oral Federal número 2 y también para recordar lo que fue esta tragedia horrible y honrar a sus víctimas, estamos en comunicación con María Luján Rey, que es la mamá de Lucas Menguini Rey, víctima de esta tragedia, una de las 51 víctimas de estos hechos tremendos que ocurrieron el 22 de febrero del 2012. María Luján, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Marina, gracias a vos. Hola Horacio, gracias a ustedes por el llamado. Bien, con esta noticia ya, sí. Como bien decías, hace unos días la Corte Suprema había ratificado la condena. Sabemos que la Corte no tiene tiempos establecidos, no, claro. y por eso le llevó casi 12 años. Y bueno, finalmente que hoy el tribunal decidiera que cumpla la pena en prisión, que es lo que todo ciudadano de bien espera, porque para eso atravesamos un proceso doloroso como fue el juicio. Sí, el 11-1 y 11-2, tal los dos cual. Juicios, claro. Bueno, nosotros estamos en el 11-2, estamos claro. esperando la confirmación de la Corte para que ratifique la condena de Julio debido. Claro. Y a Jaime se lo condenó el 29 de diciembre del 2015. Después, obviamente, estuvieron las apelaciones. Nosotros siempre lo acusamos de la administración fraudulenta y del estrago culposo. Fue condenado con esa figura, con una revisión de casación, le quitaron la figura del estrago, entonces le bajaron la pena a 5 años, una segunda revisión de casación lo condenó a 6 años por la administración fraudulenta, y finalmente eso es lo que confirma la Corte, sin dar lugar a lo que había pedido el fiscal Ple, que era incluir nuevamente el estrago. Pero más allá de eso, y yo hoy cuando compartí en mis redes, porque para nosotros es un gran logro, claro que sí. Mucha gente obviamente celebra un corrupto en prisión, pero mucha gente nos dice que son pocos los años, y la realidad es que son las penas que el Código Penal hoy nos permite. Ojalá esto se modifique. Yo sé que hay proyectos que tienen que ver con esto y que los funcionarios públicos tengan una escala penal mayor. Nadie te obliga a ser funcionario público. Y cuando uno piensa que esa administración fraudulenta, que ese robarse la plata... Claro, esta idea de que la corrupción cuesta vidas. Mata. Tan simple como esto, la corrupción mata. ¿Qué te parece? Sí, son 52 vidas, entonces 52. La verdad que no hay condena que nos devuelva lo que nos han quitado. Pero también creo que es un mensaje alentador por parte de la justicia hoy, que las penas se cumplan en prisión. Jaime hacía más de 2 años que estaba en su casa con una tobillera. Lo mismo pasa hoy con el resto de los condenados. Algunos cumplieron su pena, pero Juan Pablo Schiavi no terminó de cumplir su pena porque hizo cursos, sí. y haciendo uso, digamos, un abuso de una medida que tiene que existe en la ejecución de la pena, que es un incentivo educativo. El tipo redujo meses de su pena porque aprendió a hacer su huerta en la casa. Sí, es lo que discutimos con los famosos cursos de ikebana, de ukelele. Claro, bueno, ukelele también aprendió a tocar. Ah, mira, no sabía. Ahora, yo me pregunto... Me acordaba de vudú con el ukelele. Claro, si un tipo que es ingeniero y que ha sido
ministro de Estado ahora se va a ganar la vida tocando el ukelele en el subte. Y la verdad que no creo. Ahora, estás dando en dos claves de la cuestión. Por un lado, en los tiempos de la justicia. Como vos decís, lamentablemente en la Argentina una condena queda firme cuando lo dispone la Corte, y la Corte no se pronuncia en todos los casos y no tiene plazos para pronunciarse. Entonces, ahí es como que te alejás de la idea de justicia, ¿no? Sí, siempre que la justicia es lenta no es justicia, eso lo sabemos. A cualquier ciudadano que le toca atravesar un proceso judicial sabe que tiene todos los plazos establecidos. Y claro. No te presentás, Sí, te comes un plazo y perdés la instancia. Hay quienes no tienen plazo y no tienen consecuencias. No pasa, digamos, durante el juicio, nosotros la verdad que tuvimos la buena fortuna de que el doctor Bonadío llevara adelante una instrucción rápida. En menos de un año fue elevada la causa a juicio oral, habiendo investigado 10 años la historia de los ferrocarriles, desde el 22 de febrero, 10 años para atrás, imputó a 29 personas. El juicio se desarrolló entre el 2014, principios del 2014, fines del 2015. Sí. Ahí escuchamos la condena a 21 de los procesados, y ahí nos dimos cuenta que la instancia que le seguía era la casación y que ellos sí no tenían plazo. Claro. En mi mandato de diputada, que finalizó el año pasado, yo presenté un proyecto que fue votado en la Cámara de Diputados por unanimidad para que la Cámara de Casación tenga un plazo establecido al momento de resolver las causas. Ese proyecto tiene medio dictamen y faltaría el medio dictamen del Senado. Ojalá el Senado se dispusiera a trabajarlo para que la casación sí tenga un tiempo establecido. Y habría que avanzar en un proyecto similar con la Corte Suprema, que tengan los tiempos establecidos, porque acá el único que no sufre las consecuencias es el juez, el que no hace su trabajo, porque sean las víctimas o los victimarios, ellos también tienen derecho a que se cierre una causa, que se termine. Y en cuanto a lo que quede firme, porque la Corte Suprema así lo disponga, eso fue un arreglo que se hizo al principio del gobierno de Alberto Fernández. Eso fue una acordada, porque antes, cuando se confirmaba el fallo en la segunda instancia, claro, el doble conforme, ahí iban presos. Claro, es lo lógico, porque ahí iban presos. No resiste igual, análisis. Me parece más lógico lo que vemos en las películas y lo que espera cualquier víctima, que cuando el juez en un tribunal oral le dice, usted está condenado a 6 años de prisión, le pongan las esposas y lo lleven a la cárcel. Y que la apelación sea en detención. Obvio. Y después que haga todo lo que la ley le permite, que apele, que pida, en la cárcel, no en su casa festejando Navidad con los suyos, porque esa posibilidad a nosotros nos las han quitado. Por supuesto. Ustedes están condenados de por vida mientras, bueno, los convictos siguen negociando beneficios, privilegios, bueno, la vieja historia. Y por otro lado, vos estás puntualizando los déficits del Código argentino, las penas no están a la altura, el Código procesal entero no está a la altura, diría. Y también la política no estuvo a la altura. No nos olvidamos de Cristina Fernández diciendo que la tragedia de Once fue causada por un maquinista y que no había allí responsabilidad del Estado. Eso es no estar a la altura. Y eso es una falta de respeto a las víctimas. Me acordaba mucho ayer cuando en todos los medios por ahí escuchaba a sindicalistas como Maturano, que son la otra pata de la corrupción, digamos. La tragedia de Once fue un triángulo de corrupción entre los empresarios, los funcionarios y los sindicalistas corruptos. Y la verdad es que para eso yo lo que digo siempre es, los ciudadanos tenemos que tener muchísima conciencia de que tenemos un poder que es superador a todo eso. Y es no permitir que esta gente que ha sido condenada vuelva a ocupar cargos públicos. Las condenas de la tragedia de Once fueron todas con inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, pero tiene que haber una condena social.
tenemos que llegar a ser un país donde, por más de que tenga la boleta, cuando veo la cara del que se afanó la guita de los trenes y permitió que la gente muriera, no agarro esa boleta. Pero si sabemos quiénes son, si quedaron expuestos. Los ciudadanos tenemos una responsabilidad en depurar. Totalmente, y me parece que esa es una toma de posición incluso más interesante que la de la inhabilitación por la vía administrativa. Me parece todavía más potente. Echa la ley, echa la trampa. Claro. Digamos, no son funcionarios, pero son el asesor del asesor del asesor. Obvio. Digo, yo me acuerdo que ahora no les sigo el rastro, pero cuando estábamos en pleno juicio, los tenías dando clases en universidades, digamos. Siempre encuentran algún vericueto. Entonces, tiene que haber una condena social. Yo celebro que hoy el Congreso haya votado la boleta única y espero que siga el mismo camino la ficha limpia, que es indispensable, pero hasta tanto las leyes no nos acompañen y hasta tanto la política no se depure, bueno, es responsabilidad de los ciudadanos ir haciendo esa depuración, ¿no? Totalmente. Decir, bueno, no, a este lo conozco, ya sé que se robó todo, ¿por qué dejaría de hacerlo? Porque la realidad es que Jaime no se quedó con toda la plata de los trenes porque no tenía para comer. Jaime tenía más de 27 causas cuando nosotros lo llevamos al juicio por la tragedia. Sí, una tragedia evitable en función de sus antecedentes. En paralelo con la tragedia, él en un juicio abreviado, es decir, donde reconoce su culpabilidad, sí, me acuerdo. Él reconoce recibir coima de los sicilianos. Ahí tiene una condena más. Tiene otra condena porque cuando le allanaron su casa en Córdoba por la tragedia de Once, intentó ocultar evidencia, se robó tarjetas para que no se las encontraran en el allanamiento. Y tiene la condena por la compra de los trenes chatarras a Portugal. Sí. Digamos, tiene por todos lados. Entonces, un personaje como este, ya todo el mundo lo conoce. Y también tenemos que empezar a exigir esto, que vayan a la cárcel. Tiene hipertensión, la mayoría de las personas de su edad tienen hipertensión. ¿La tratan en su domicilio? Bueno, él la puede tratar intramuros. Está no claro. Una patología que... No, claro, sí, siempre se escudan en eso, ¿no? En patologías que son crónicas, son, vamos a decir, usuales y que no requieren de una atención extraordinaria. María Luján, queríamos hablar con vos en este día especial, porque en las últimas horas, recordamos, la justicia ordenó que el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, se presente en tribunales para cumplir en la cárcel la condena a 6 años por la tragedia de Once. Te agradezco muchísimo el llamado. No, por favor. Te mando un beso enorme. Gracias. Y agradezco que a 12 años de haber iniciado esta lucha con muchísimo dolor, hoy sigamos aportando nuestro granito de arena a los familiares para que este país sea un país un poco mejor con los corruptos en prisión, que es donde deben estar. Donde deben estar. Gracias, María Luján. Abrazo. Un abrazo fortísimo. Era María Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini Rey, víctima de la tragedia de Once, en el aire del Observador 107.9. No te vayas. No te vayas. Ya volvemos.